Hoy en video, cómo los hijos de los ángeles caídos casi destruyeron el mundo del libro Los Gigantes en YouTube. En los días previos al diluvio, el Señor Dios había enviado a la tierra unas 200 entidades de su compañía angélica. Los observadores fueron llamados, apropiadamente nombrados por su propósito divino, puesto por el Señor Dios mismo. Y Dios dijo a estos ángeles: vayan a la tierra, vigilen a mis hijos mortales, vigilen y guíen desde lejos, pero nunca interfieran en sus asuntos. Y el Señor Dios confió a estos 200 ángeles a Simuasa, el más antiguo de los vigilantes, quien administraría la hueste angélica en la tierra, y aseguraría que se cumplieran las intenciones de Dios, y que sus reglas no se rompieran. No pasó mucho tiempo antes de que la determinación de Simuasa se desvaneciera, así como su temor a Dios, y en su lugar vino el mismo hambre abrumadora por las mujeres mortales. Todos juntos, contra un mejor juicio, descendieron sobre las mujeres mortales. Las consideraron sabias, las embarazaron con su descendencia y les compartieron los secretos del cielo. Y fue Azazel, un observador de alto rango, quien fue un paso más allá, y enseñó a los hombres de la humanidad a luchar, a hacer armas y a librar guerras entre sí. La magia se difundió de los labios de los observadores, así como el conocimiento prohibido de los cielos y la sabiduría incalculable de los ángeles. Con tal intervención, el mundo se convirtió en caos. Se libraron guerras, se cometieron violaciones y el apetito de los observadores derrocó el equilibrio social que la humanidad había cultivado con tanto cuidado. Pero esto era solo el comienzo. De los úteros de las mujeres que tomaron los observadores surgieron seres violentos, horribles y gigantes, los que eran hambrientos e insaciables. Eran criaturas bulbosas, con ojos desproporcionados y nieves enojadas. Su cuerpo era pesado, musculoso, algunos con brazos tan grandes como troncos y piernas tan firmes como troncos. Fueron fríos a sostener, pero nadie podía negar el fuego interior, odioso, caótico, malo. Rápidamente se drogan con apetitos que no conocen límites. Comían primero la cosecha, luego la hierba, luego los árboles, luego el bosque mismo, recogiendo el paisaje limpio mientras alimentaban y alimentaban y alimentaban y alimentaban. Y cuando el paisaje estaba hecho, se volvieron a los pájaros, el ganado, los peces e incluso las bestias silvestres que vacían la tierra de la vida para que en su lugar llenaran sus estómagos. Y cuando los animales fueron casi vencidos, se volvieron hacia la humanidad misma, arrebatándolos como bocadillos en el plato, y los devoraron sin pensarlo. Y cuando los gigantes se quedaron sin humanos para aterrorizar y comer, se volvieron unos contra otros, canibalizando unos a otros. En cuestión de semanas, los humanos se dispersaron, sus hogares fueron destruidos y sus vidas arruinadas. Los gigantes habían establecido rápidamente su dominio sobre la tierra, pero sin nada que se pudiera consumir, y sin nada que se pudiera deshacer. Algunos comenzaron a desarrollarse, o solo podían describirse como conciencia. Forman grupos de compañerismo razonablemente tranquilo, no a diferencia de los campos formados por los hombres mortales, mucho antes de la civilización. Tribus, si se quiere, un grupo de aliados unidos frente a la desolación terrestre. Fue en un grupo en particular que los gigantes comenzaron a mostrar algunas tendencias humanas, donde cada miembro comenzó a experimentar una extraña variedad de emociones, dudas, culpa, pesar, miedo, sentimientos que de otro modo eran extraños a monstruos tan violentos, y sentimientos que no podían entender. Se preocuparon por las visiones, las imágenes en su sueño les atormentaron y los atormentó la perspectiva de que algo no estaba bien. Para un gigante, conocido simplemente como Maui, estos sueños y visiones fueron particularmente intensos. Hermanos, declaró una noche junto a la hoguera, todos hemos sido preocupados por las cosas que hemos visto detrás de nuestros propios ojos, pero me temo que he visto algo que justifica nuestra preocupación. Me vi con una tabla de piedra que había sumergido en agua, pero cuando la recuperé,
4 nombres estaban grabados en su superficie. No los reconocí, pero Maui suspiró mientras enumeraba sus nombres. Noé, Sem, Jafet, Cam. Los gigantes se miraron unos a otros, esperando que al menos uno de ellos tuviera las respuestas, pero como Maui, ellos tampoco podían recordar tales nombres. ¿Cree que es un mal presagio para nosotros?, preguntaron, con despiad por una vez, una vista que ninguno de ellos estaba acostumbrado a ver en el otro. Maui bajó la cabeza. Creo que es tan bueno. Otro gigante se hizo conocido mientras se encontraba frente al fuego, y con su ascenso los demás parecían esconderse. Se llamaba Oya, y junto con su hermano Jair, eran hijos del vigilante Simiasa, el ángel que había llevado a sus padres a la tierra. ¿Quién te dijo cómo interpretar este sueño? Hubo una pausa incómoda antes de que Maui se levantara. Fue mi padre, Barakel. Oya se resolvió a eso, su hermano gemelo acechando detrás de él, igual de amargo. Al menos Barakel tuvo la decencia de revisar a su descendencia. Muchos de los otros ángeles, incluyendo el padre de Oya y Jair, habían huido en el momento en que surgieron de sus madres. Todo es una tontería. Oya les ladró, mientras su hermano Jair se hizo eco de sus sentimientos. Tú sueñas con tabletas con nombres que aparecen y desaparecen. Yo soñé con una virgen que dio a luz a un hijo. Todos hemos visto tales maravillas en nuestros sueños, pero al final no significan nada. Nada. Jair se acurrucó junto a su hermano, como si necesitara decirlo 2 veces. Pero hemos visto nuestra propia destrucción. Algunos de los gigantes se lamentaron. Hemos visto a nosotros mismos perecer. Nos hemos visto vencidos y condenados al olvido. Oya disparó el mirado mortal, el tipo de mirada que atrajo su atención. Estas visiones no son para nosotros. Por lo tanto, Azazel, el observador que enseñó a los hombres a luchar, que les dio armas e incitó a la guerra entre ellos. Todos estos juicios son para él. ¿Por qué sufriríamos si ni siquiera pedimos que naciéramos? Para nuestros padres Jair fue desplegado con un golpe, mientras sus puños aterrizaban en su palma. Todavía no estoy seguro, admitió Marwe. Aunque deseaba creer en las palabras de Oya, parecía casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Podrían estar realmente exentos de las consecuencias de lo que todos habían contribuido? ¿Serían realmente sus padres los que pagarían el precio de sus acciones? Y si lo eran, ¿por qué se sentía tan mal? Aquí Oya señaló a uno de los gigantes, uno que se sentaba más lejos del fuego, un lado de él arrojado naranja por las llamas, y el otro lado cubierto de la oscuridad. Pregúntale a Gilgamesh qué piensa. Y Gilgamesh se sentó allí trabajando su boca, casi como si hubiera algo atrapado allí, que no le gustaba del gusto de la carne. Todos ustedes saben de mi fuerza. Comenzó con los ojos oscuros fijos en el fuego, como siempre lo ha sido. Me has visto vencer incluso a los más fuertes de los mortales, con no más que un puñetazo. Pero los que están en el cielo no son tan fáciles de matar. El que preside el reino celestial y todos los reinos es Dios, y no puedo matarlo. Oya se volvió los ojos. Nadie te pidió que luchases contra él. Solo dile a Marwe lo que piensas de las divisiones que hemos estado teniendo. Gilgamesh levantó la mirada a Oya entonces, con los ojos puestos y los labios rizados por la amenaza. Por un momento, Marwe pensó que habría una pelea, y que tendrían que pasar el resto de la noche separando a estos dos. Pero en cambio, Gilgamesh se volvió para mirarlo, y la mirada grave en su rostro se convirtió en una de la derrota sombría. El tiempo de la bestia salvaje y voraz ha llegado a su fin, dijo, con un humilde ronquido en la garganta. Como el tiempo del hombre salvaje, que soy conocido. ¿Crees que ahora también moriremos? Oya se sacudía la cabeza, burlándose de sí mismo. Escuchen lo tonto que sonan todos ustedes. Aquí les contaré otro sueño que tuve, para dejar claro que estos sueños no deben tomarse en serio. He soñado que un árbol no estaba arraigado, excepto 3 de sus raíces.
El ser ha bajado del cielo y ha tomado todas las otras raíces hasta el cielo. Pero estas 3 raíces se han dejado atrás. ¿Qué opinan ustedes de esto? «Somos las 3 raíces», preguntó uno de los gigantes temblando. «¿Vamos a quedarnos atrás?», preguntó otro, igualmente incierto. Oya se puso un puño y lo sostuvo a todos ellos. «Si es que lo que pasa es que las raíces son los hombres mortales, los gobernantes temporales de este reino, que han hecho daño a la tierra y a los demás, mucho antes de que llegáramos. Recuerde, son ellos los que cayeron en los engaños de Azazel, no nosotros. No nosotros, sino que volvió a subir, afirmando las palabras de sus hermanos y superándose a los demás, como si fuera necesario. Sin embargo, los otros gigantes parecían ser modificados por las palabras de Oya, algunos dejando salir el tamaño del alivio, otros bajando sus hombros y volviendo a sus asientos como si el asunto se hubiera resuelto. Algunos estaban riendo ahora, burlándose de sí mismos por preocuparse, aunque todos compartían la misma ansiedad hace unos momentos. Además, se quedó en el borde de su asiento, luchando contra el temblor de sus labios mientras reflexionaba sobre las visiones. A través de las llamas del fuego, captó la mirada grave del gigante Gilgamesh, y no pudo evitar sentirse totalmente indefenso. En la misma noche, los gigantes tuvieron más sueños y visiones que reactivaron su ansiedad. Algunos estaban con un comienzo, empapados en un abrigo de sudor. Otros estaban gritando, golpeando en el aire mientras luchaban hasta sus pies. Descoñido, tomó el campo esa noche, y al igual que las noches anteriores, muchos de los gigantes se quedaron despiertos, demasiado asustados para volver a dormir a menos que sus sueños los encontraran. Una vez más, Oya golpeó las manos con la mayor irritación posible, aunque Marwe sintió que él también había visto algo en su sueño. «Estas cosas que ves no están destinadas a nosotros. No fue para nosotros, más alto que yo y detrás de él, frotando el sueño de sus ojos. Pero el jardín», uno de los gigantes estaba gritando. «El jardín era real. Jardín». «Oya roto. ¿De qué hablas?» «El jardín», dijo otro gigante, con lágrimas que se desprenden de sus ojos mientras miraba con estrés. «El jardín». Marwe también lo había visto, por supuesto, un jardín lujoso más hermoso de lo que la humanidad había tratado de hacer, extendido tan lejos como el ojo podía ver. Allí en este verde paraíso había 200 árboles que se encontraban uniformemente, cuidados por ángeles que los habían regado. Pero por más pacífica que fuera esta imagen, cambió para el peor en un simple abrir y cerrar de ojos. Pronto el jardín se incendió. Los árboles fueron consumidos en un infierno, y todo lo que quedaba del espacio verde era una monstruosidad roja. «Es obvio que esos árboles son nuestros padres», Oya estaba diciendo. «¿No ves? Eran 200 de ellos, al igual que eran 200 relojes. Así que tú también lo soñaste». Marwe no pudo evitarlo. Oya se gritó los dientes. Le gustaba mucho estar en la equivocación, incluso menos cuando estaba delante de todos los demás. «¿Qué tengo que decirte que te hará darte cuenta de que estos sueños no son para nosotros?» Oya salió a voz alta para todos, pero su mirada estaba reservada para Marwe. «¿Qué tengo que hacer antes de que todos se den cuenta de que digo la verdad?» Hubo un silencio por un momento, el tipo de silencio que siempre fue un preludio a algo mucho más grande. El tipo de silencio que prometió un estallido de Oya. El tipo de silencio que hizo que Marwe apretara todo lo que tenía. Pero luego fue difundido por el zumbido de un gigante en algún lugar entre ellos. Deberíamos preguntar a Enoch. La cabeza de Oya se volvió hacia él tan rápido que Marwe estaba seguro de que oía algo hacer clic en su cuello. «Si usted valora la palabra de este escriba más que a mí», Oya comenzó. No era exactamente una pregunta, sino más bien una forma de hacer que el orador retrocediera en lo que había dicho antes de que las cosas se pusieran feas. «Es sabio», llegó otra voz, para gran sorpresa de Oya, cuyos hombros ahora perdieron un poco de su altura cuando otros comenzaron a hablar.
Enoc sabría qué decir, dijo alguien más. Él puede entender las cosas que nos persiguen. Vino otro. Deberíamos buscar a Enoc inmediatamente. Pronto, un coro del nombre de Enoc estalló entre los gigantes, silenciado al principio, pero luego más fuerte, hasta que toda la manada estuviera viva de conversación. De lo contrario, podría haber estado durmiendo. Enoc, Oya, se acudieron sobre ellos, conduciéndoles de nuevo al silencio instantáneo. Enoc, más alto, siguió principalmente detrás y dio un guiño seguro de sí mismo, como si se felicitara por el esfuerzo. Oya comenzó a caminar alrededor del fuego de esa manera que solo él podía, pisando sus pies grandes en la tierra tan deliberadamente como pudo, como si fueran palabras que necesitaban ser escuchadas. A veces, Mawai pensaba que lo hacía solo para asegurarse de que todo el mundo estaba escuchando. Entonces, quieres que este mortal Enoc interprete estos sueños, ¿verdad? Confiarás en su palabra más que en la mía. Le calmarán sus estómagos más que la mía. No hubo respuesta, solo las incómodas caras inquietas de una docena de gigantes que no estaban seguros de si dijeran sí, y obtendrían lo que querían o no, para evitar que Oya se enfureciera. Pero Mawai sabía que algo debía hacerse, para que no se vieran atormentados por visiones por el resto de sus días. Si realmente era un mal signo para ellos, quería saber para enfrentarlo de frente, no para deshacerse de su potencial. Hasta donde sabía, Enoc era un hombre sabio, uno que se unió con el mismo Dios Todopoderoso, que creó el mundo y los mortales, que creó a sus madres y sus padres, que creó todo, posiblemente incluso a ellos. Encontraré a Enoc. Mawai se levantó y encontró la mirada de Oya hacia él antes de lo que le hubiera gustado. ¿Tú? La salpicadura de Oya le escupió entre los dientes y tuvo que limpiarlas de sus labios bulbosos. Mawai se encogió con los hombros, tratando de hacer que pareciera que no estaba preocupado de ninguna manera. Alguien tiene que poner fin a esta locura, y si Enoc puede determinar las visiones que vemos, entonces al menos sabremos con certeza. Oya se burló de él, miró a sus alrededor a los demás para pedir apoyo y se dio cuenta de que no venían. Se desinfló ligeramente, incluso más alto, había dado un paso atrás, fingiendo interés en la suciedad debajo de sus uñas. Bien, Oya murmuró y se volvió. Ve a ver a tu precioso Enoc. Y así Mawai se levantó al cielo como un pájaro vio por el aire, hasta que encontró a Enoc en la tierra de la desolación, un gran desierto estéril que no tenía vida excepto el escriba. Cuando Enoc lo vio acercarse, mantuvo al gigante en la mano, porque no había nada que Enoc hubiera visto por ahora que pudiera sorprenderlo. Mawai se arrodilló ante él, sin saber por qué estaba arrodillado ante un hombre de todas las cosas, sin saber por qué estaba arrodillado en absoluto. Te necesito, escucha por favor. Y así, Mawai habló de los sueños que tuvieron, la tabla de piedra en el agua, las raíces de los árboles, el jardín en llamas. Mawai le contó todo lo que habían visto y cómo querían saber qué significaban estos sueños. Si hay algo, Enoc, a pesar de sus reservas respecto a los gigantes, escuchó todo lo que Mawai tenía que decir, pero no pudo decir nada sobre los sueños. Estos sueños fueron dados a usted por el Señor Dios, le dijo a Mawai. Por lo tanto, no solo sería incorrecto, sino que también sería imposible para mí interpretar sin su guía. Y Mawai se desinfló, así que no hay nada que puedas hacer. Enoc reflexionó un momento sobre el gigante, pues a pesar de la destrucción que había visto en sus manos, este al menos parecía lo suficientemente amable. Hablaré con el Señor Dios en su nombre, y aprenderé lo que significan sus visiones y lo que Él ha preparado para usted. Vuelve ahora a donde has venido, y te enviaré un mensaje una vez que tenga respuestas para ti. Mawai bajó la cabeza en gratitud y se hizo volver al cielo, pero justo cuando lo hizo, Enoc lo agarró por uno de sus dedos. Espera, le hizo un gesto. Si quieres volar, gigante, ten cuidado con el sol. Si vuelas demasiado cerca, serás quemado y destruido.
Mawai asintió lentamente antes de girarse para mirar al sol, brillante y furioso. Supone que debería haber sido obvio que volar cerca de esa bola de teoría estaba pidiendo problemas. Sin embargo, estaba agradecido por el consejo de Enoch, y decidió que a pesar de su humanidad, tal vez pudiera ser al menos medio de confianza. Así que cuando dejó a Enoch, no tenía duda de que volvería a escuchar de él. Oya estaba menos convencida. Así que te envió a hacer las maletas. Oya se burló cuando Mawai regresó. La mano vacía no hizo menos, me dio algunos consejos sobre el sol. Mawai se encogió con los hombros. Oya fruncido el ceño. El sol sí, el sol, dijo, y se dirigió hacia el fuego. Oya lo siguió. Bueno, ¿qué dijo? Mawai se encogió de nuevo con los hombros. No se acerque a ella. Oya agrupó sus puños y se sacudía. Idiotas. Estoy rodeado de idiotas. Pasaron días y parecía que la confianza de Mawai había perdido su lugar. Enoch no había alcanzado la mano, con la continuación de sueños y visiones. Parecía aún menos probable que el escriba fuera a seguir siendo fruto, su palabra. Pero con el tiempo, Enoch se presentó entre los gigantes, pero trajo consigo algunas noticias menos bien recibidas. Aunque le pedí a Dios que me dijera su destino, Enoch comenzó a hacerlo. El Señor Dios me rechazó, sin embargo. Me dio esta tabla, que solía entregar a sus padres y guardias. Al oírlo se detalla que algunos Yasa, Azazel y todos sus compañeros no escaparán del juicio por todas las cosas que han hecho, y que sus esposas, que sucumben a los caprichos de sus padres, sus madres, es decir, no escaparán del juicio, y que sus hijos, es decir, ustedes, no escaparán del juicio. La tierra llora y se queja de los terrores que han cometido, pero pronto los arcángeles llegarán para destruirlos, y los que quedan se enfrentarán al gran diluvio, que destruirá a toda la vida. Pero ora ahora, gigantes, y ora sinceramente por perdón, y tal vez en tal gesto aún pueda ser salvo. Para una postura, oh sí, iremos a la cabeza hacia Enoch. ¿Crees que puedes venir aquí y hablar de nuestros padres de esa manera? ¿Hablar de nosotros de esa manera? ¿Quién crees que eres, un hombrecito? A su suerte, Enoch no gritó ante la aproximación de dos gigantes. No saltó, ni siquiera se estremeció tan rápido como Mawai podía ver. En lo que respecta a la historia, parecía divertido, como un hombre que sabía el final de una broma. Pero estaba dispuesto a escucharla contada en su totalidad de todos modos. Mawai se interpuso en su camino, dio la espalda para describirlo, y se enfrentó a Oya y su cabeza más alta. Después de todo, él habría traído a Enoch aquí. Si no lo hubiera hecho, era su deber protegerlo ahora. Al menos, eso era lo que sentía correcto. ¿Te atreves a proteger a este gusano de mí? Oh sí. Lo maldijo. Los ojos grandes solo se hacen más grandes. Kulekim no logrará nada. Si nos arrepentimos de lo que hemos hecho, podría haber una oportunidad de salvación. Mawai intentó suplicar, pero en el fondo de su corazón no había ninguna posibilidad de alcanzar Oya. Ya había tomado su decisión, como siempre lo había hecho. No me quedaría aquí parado y ser enseñado por un ser humano. Si lo que dice es cierto y estamos rodeados de ángeles del cielo, entonces déjenlos venir. Yo lucharé contra ellos. Yo lucharé contra todos ellos. ¿Quién está conmigo? Aparte de unos cuantos murmullos nerviosos de acuerdo, parecía que ninguno de los gigantes se prepararía para luchar contra los ángeles, o lo que sea que esta deidad todopoderosa en los cielos hubiera planeado para ellos. Oya miraba alrededor del campamento ahora, buscando un aliado, cualquiera que no fuera su hermano, que se hubiera hecho el paso atrás. Bueno, llamó de nuevo, pero ahora solo fue recibido por un silencio resuena. El perdón es, dijo Mawai, mientras se arrodillaba y levantaba las manos en oración. El perdón es perdonamiento, Oya gruñó, mientras otros gigantes se arrodillaban.
mirándose unos a otros para ver si tenían la postura correcta, si debían apretar su pulgar derecho sobre su izquierda o viceversa. Algunos ya murmuraban entre sí, con los ojos cerrados, susurrando disculpas por las atrocidades que habían cometido. ¿De verdad crees que este Dios es capaz de perdonarte por lo que has hecho? Creo que el escriba, es mejor que nos rendamos ahora y enfrentemos un castigo más ligero, y luego continuemos en este camino en un riesgo de destrucción total. Todos morirán de la misma manera. Oya se llevó un palo que había usado como arma y su hermano hizo lo mismo. Por un momento, Mawei estaba a punto de ir a coger un club propio, pensando que tal vez lo hubiera necesitado, pasando por el pequeño veneno en la cara de Oya. Pero luego se volvió en el talón, su hermano un paso atrás, y se marchó tan furioso como pudo. Fue la última vez que Mawei lo vio de nuevo. En los días siguientes, se cumplió lo que Enik había predicho. El arcángel descendió a la tierra, y lo que una vez fue rehenes de los gigantes se liberó de su agarre. Uno a uno, fueron capturados y cortados como la cosecha que se encuentra con la hoz. No se les mostró ninguna compasión cuando un hombre llamado Gabriel les lanzó magia, volviéndolos entre sí y volviéndolos locos. Aquellos que pensaban en su vida fueron aplastados por su fuerza. Un gigante fue enviado volando por acres cuando fue golpeado por la trompeta de la entidad. Fueron los que se quedaron de rodillas, orando para que Mawei sintiera más pena por lo que pasó. Los que todavía murmuraban oraciones y perdón. Los que realmente creían que si oraban lo suficiente, podían escapar de las consecuencias de sus acciones. Fue cuando Mawei vio al arcángel Gabriel matándoles, se dio cuenta de que Oya tenía razón. El diluvio vino como se le dijo, y ninguna vida, frente seguro, Arco estaba a salvo del olvido. Estaba cargado de animales hasta donde Oya podía ver, y allí en la vanguardia estaba un hombre común y corriente. Parecía algo parecido a ese viejo escriba que había venido al campo unos días antes. Oya estaba parado en el precipicio de un acantilado, mirando hacia abajo el sitio. La agitación de las aguas, la tormenta en los cielos, los incendios que se desató por toda la tierra, y la gran pluma de humo negro que se elevaba desde donde una vez habían acampado juntos. Se preguntaba si Mawei todavía estaba vivo, el tonto, idealista tonto. Se preguntaba si alguna de sus oraciones los había salvado, y si era demasiado tarde para empezar a intentarlo. Pero no, estaba seguro de que conocía a este Dios lo suficiente como para hacerlo. Si hubiera perdón, no vendría en forma de arcángeles y sus armas, ni vendría en forma de inundaciones y tormentas. ¿Qué pasa si nos quedamos aquí arriba? Oya estaba diciendo a su lado. Se habían subido bastante alto para evitar el diluvio, pero la lluvia no se desactivaba y el nivel del agua solo aumentaba cada vez más. Pronto, no quedaría tierra para sostenerse. No podemos, dijo Oya, y tomó el palmadillo suavemente acaricia su paloma. Fue solo entonces que vio algo en el agua, demasiado grande para ser una ballena, demasiado grande para ser otro gigante, incluso Gilgamesh, demasiado grande para ser, bueno, cualquier cosa. Tenía una piel negra y escamosada que tropezaba a través de las olas espumosas, y de vez en cuando pulsaba con un brillo púrpura. Oya preguntó, con un arma de cara propia, ¿una de las criaturas de Dios? Oya presumió mientras levantaba su paloa. Una silueta emergió en el agua, larga y torcida, como una serpiente hinchada que solo se mantuvo a flote debido a lo que había consumido. El agua alrededor de él comenzó a burbujear. El pulsante púrpura se intensificó. E incluso, desde donde estaban, ambos hermanos gigantes sintieron el zumbido de la criatura. ¿Qué tipo de Dios podría hacer algo así? Oya comenzó a temblar, hermano de coraje. Oya le recordó mientras agarraba su paya un poco más fuerte. No hay nada que no podamos hacer. Se rompió del agua. Monstruo era la única palabra para ello. Ojos púrpuros parpadeando de rabia, como un animal que había sido perturbado de su siesta. Su boca era enorme,
flaps de carne escamosos vibrante alrededor de sus dientes desde donde rugía. Su cola dormía alrededor del agua, salpicando indescribiblemente, golpeando una marea bajo su tremenda circunferencia. Oya respiró profundamente. Oya tardó un momento en encontrar su lengua mientras la criatura se apresuró a encontrarlos. Su cuello se estira con esfuerzo, y sus dientes arrebatan el aire entre ellos. He oído leyendas de una bestia así. Lo llaman. Oya sintió que su boca se adormecía. Ni siquiera estaba seguro de si su hermano lo escuchaba mientras la bestia se lanzaba a ellos. Oya apenas evitó a la bestia. Se tiró del camino, aterrizó en su lado y casi perdió su palo mientras se rodeaba por el borde del precipicio. Se apoderó del instinto, lo atrapó entre los dedos y miró la bestia. Estaba colgado en el aire altamente alto. Su cabeza es lo suficientemente grande como para bloquear el sol si lo desea. Era imposible saber cuánto de su cuerpo aún permanecía en el agua, pero eso no le preocupaba mucho a Oya. Ahora estaba aquí más que suficiente, mirándole con la expresión de que solo un depredador podía mostrar a su presa. Es curioso que el scribe no mencionara que apareciera una criatura así. Oya llamó, temiendo que su hermano hubiera caído del borde, pero no fue así. Oya estaba allí en la boca de la bestia, crujido entre sus dientes. No hubo ningún sentimiento después de eso, hasta donde Oya pudo decir. Tal vez fue más ver el cadáver de su hermano colgando entre los monstruos lo que lo llevó adelante. Tal vez fue el hecho de darse cuenta de que ahora estaba completamente solo, el último gigante. En cualquier caso, allí fue, volando por el aire, el palo levantado alto mientras lo traía hacia abajo entre los ojos de la criatura. 1, 2, 3 veces la criatura tembló violentamente. Sus gritos ensordecedores dejaron a Oya sin más que un fuerte zumbido en sus oídos. Pero aún así, acarició con su palo 4, 5, 6 veces, hasta que el palo se sangró, hasta que se arrancó la piel de la cabeza escamoso de la bestia, hasta que el palo se deslizó de su mano y se deslizó hacia las aguas de abajo. Entonces estaba pisoteando a la bestia. Su pie, no más grande que el pie de un hombre normal, podría haber estado en un barco. Se profundizó en la colina, gritando junto a la bestia, empujando todo su peso en cada pantorrilla sangrienta. 7, 8, 9 veces, hasta que la criatura comenzó a balancearse. Luego le golpeó, enfurecido en su cráneo, recuperando hueso, arrancando todo lo que se deslizara dentro de él y tirándolo sin ceremonia sobre su hombro. Llegó a sus ojos, golpeó uno tan fuerte que estalló en una ducha de color rojo y blanco pegajoso. Luego tomó el otro, metió su puño y lo arrancó. Se abrió un túnel hacia el hueco y comenzó a piratear y piratear y piratear, hasta que la bestia comenzó a caer. Fue arrojado de la bestia, arrojado como un juguete infantil, arrojado por el aire antes de ser recogido por el lado del acantilado. Se quedó allí un momento, tomando el aliento, tratando de desatar sus puños, una pierna todavía pateando. Pero si no se había dado cuenta de que la pelea había terminado, estaba llorando, gritando, succionando aire y vomitando al mismo tiempo. Debe haber pasado 5 minutos antes de que lograra levantarse, lograr una mirada al agua debajo y ver a la bestia temblar antes de que las aguas crecientes lo tomaran. Oya estaba riendo y llorando, y estaba a medio camino de estar de pie, cuando oyó el latido de las alas detrás de él. No pudo dar la vuelta cuando la hoja le atravesaron. Se puede suspender un paso que vio un pedazo brutal de metal sacando de su frente. Pensó en moverse y apuntar un puñetazo al ángel, pero sus brazos no respondieron. Su cuerpo se quedó quieto y frío. Tan frío anormalmente, a medida que sus miradas comenzaron a desvanecerse. Lo último que escuchó fue el latido de los labios del ángel, mientras se necesitaba un largo soplo de una trompeta. Y el diluvio se elevó hasta las alturas de la basura, y toda la vida fue destruida,
incluyendo a todos los gigantes que fueron neutralizados por los ángeles o arrastrados por la marea. Solo sobrevivieron Noé y sus hijos, cuyos nombres Marwe había visto en una tabla de piedra. Los mismos hombres que estaban a bordo del legendario arca que atendió a todos los animales, grandes y pequeños. Y desde entonces se ha dicho que mientras los gigantes fueron destruidos, sus almas permanecieron en la tierra, amargas y vengativas por el destino que habían sufrido. Y como todas las cosas amargas y vengativas, se volvieron malvadas y seguirían atormentando a la humanidad en forma de espíritus. El libro de los gigantes es más conocido por su descubrimiento entre los rollos del Mar Muerto en 1947. Esto es lo que a veces se apodó como la versión aramea, o simplemente la versión de los rollos del Mar Muerto, escrita en algún momento alrededor del año 300 antes de la Era Común. Además, también existe una versión del libro de los gigantes que se cree fue escrito por el profeta Mani, de parte. Mani fue el fundador del manaquismo Nostek alrededor del año 250 d.C. Tanto la versión en arameo como la versión en manaquios del libro de los gigantes son desafortunadamente fragmentarias hasta el punto de que todavía nos faltan gran parte de lo que realmente dice el texto, así como un final definitivo. La versión de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, parece terminar con Enoch entregando una advertencia ambigua a los gigantes de que tendrán que responder por los males que han cometido. El final es abrupto y desafortunadamente no sabemos del destino de Marwe, Oya o Aya, aunque supongo que se implica en gran medida que siguieron el mismo camino que sus padres en el libro de Enoch. En realidad, Enoch especifica en la tabla que da a los gigantes en el texto en arameo que la tierra está llorando por lo que ellos, los hijos de los vigilancia, le han hecho, y que los hijos de los vigilancia recibirán juicio. Pero, en la versión manaquiana, somos tratados con un fin más definitivo, o al menos una continuación para algunos de los gigantes. No podemos saber el destino de Marwe debido a la fragmentación del texto, pero sí sabemos, según Mani, que Oya y Aya, los hijos del principal vigilancia Esmiasa, terminan luchando contra Leviatán y el arcángel Rafael antes de desaparecer. Debido a la naturaleza fragmentada del texto, no sabemos ningún detalle de la batalla, ni sabemos si Leviatán simplemente desvió a los gigantes, o si Rafael intervino para entregar el golpe mortal, o si, como mi versión, hay un intercambio de golpes. En mis esfuerzos por contar una historia más completa, intenté fusionar la versión aramea, que se encuentra en los rollos del Mar Muerto, y la versión manaquiana, así como incorporar el libro de los vigilancia, que se encuentra en el libro de Enoch, que ve a los ángeles descendiendo sobre las mujeres mortales y olvidar a estos gigantes en primer lugar. Es cierto que me tomé algunas libertades creativas, como asumir las personalidades de los gigantes, que es poco probable que nos hayan contado en el texto original, o dramatizar la batalla al final, que espero permitir que se dé algún tipo de simpatía a favor de los gigantes, que podrían ser elogiados por su decisión de orar por perdón en el caso de Marwe, o elogiados por su decisión de luchar frente al abismo, con más probabilidad. Decidí que él eligió hacer que Enoch pareciera casi indiferente también, considerando que probablemente habría visto cosas mucho más increíbles y amenazantes en su viaje cósmico a través de los reinos en su propio libro. Sabemos que Enoch es uno de esos personajes de la Biblia que despierta algún tipo de misterio. Después de todo, la Biblia nos dice que vivió 365 años, y quizás lo más intrigante, Dios lo llevó como se nos dice en Génesis 524, que algunos creen es un guiño a Dios, no tomando la vida mortal de Enoch, sino que lo llevó al cielo tal como era. Sabemos que Enoch era el bisabuelo de Noé, lo que haría que Marwe viera el nombre de Noé en la tabla aún más espeluznante, sino totalmente sensato, ya que solo un descendiente de uno como Enoch sería lo suficientemente digno para sobrevivir al diluvio. La conclusión es que la Biblia no vende a Enoch lo suficiente.
considerando que estos pequeños detalles de la primera parte del Génesis son todo lo que realmente podemos obtener de él. Para entender realmente a Enoch, uno debe mirar el texto pseudo-progresista como el libro de Enoch, y tal vez cuando lo haga, pueda entenderse mejor por qué había tanta fascinación por él en ese momento. En cuanto al libro de Enoch, sabemos que los observadores son castigados por sus crímenes contra la humanidad y su traición a Dios, pero debido a lo fantástico que todo parece, Enoch mismo a veces se pierde en el choque. En el texto, Enoch desempeña un papel fundamental, como cuando lee a los observadores sus derechos como Dios lo dicta, y entrega su juicio. En esto se convierte en algo así como un emisario entre los ángeles caídos y el propio Dios. Así que es interesante que Enoch asuma exactamente el mismo papel que los gigantes, aquí en el libro de los gigantes. Como se nos muestra, Enoch intenta dar un respiro a los gigantes, al menos a Marwe en particular, pero finalmente es negado por Dios, que no permite tal misericordia. Todo lo que Enoch puede hacer al final es leer el juicio que había sido dictado a sus padres, que considerando la redacción implica también a los gigantes. Pero los gigantes del libro de Enoch rara vez tienen atributos redimibles. Nefilim se les llama en esta historia, y son criaturas brutales y destructivas que están ayudando a saciar su apetito por la comida y la violencia de cualquier manera posible. No tienen ningún respeto por la humanidad, ya que apenas son humanos ellos mismos, y son más parecidos a los animales que a cualquier otra cosa. No hablan porque no se les ha enseñado a hablar, y no se reúnen en grupos porque no hay nada civilizado en ellos. Son, en todos los sentidos, monstruos, y no hay ningún método para ellos fuera de un sentido de alimentar y matar. El libro de los gigantes ilustra a los gigantes en una luz más simpática. Están preocupados por los sueños, que los humanizan. Experimentan preocupación, duda e incluso ansiedad por lo que significan estos sueños y lo que significan para ellos. Hablan entre sí sobre estos problemas, comparten sus preocupaciones e incluso tratan de asegurarse mutuamente de que todo irá bien. Son sorprendentemente como nosotros, a pesar de sus monstruosidades anteriores, y si consideramos a Marwe, también trabajan para tratar de solucionar el problema, demostrando la resolución de problemas e incluso la redención. Por supuesto, elegí exagerar la necesidad de la redención en mi propia versión, con Marwe arrodillarse ante Enoch, que no se especifica, o con Marwe aceptando que la oración los librará. Mi objetivo aquí era también humanizar a los gigantes, mostrarles que estaban dispuestos a hacer el cambio, a pesar de no saber con certeza si realmente funcionaría. Podría decirse que fue una demostración o fe. Por supuesto, al igual que en la versión original de los rollos del Mar Muerto, también puedes argumentar que la única razón por la que los gigantes se molestan en rezar es porque creen que es un medio para salvarse a sí mismos. No les importa Dios, no les importa el perdón, pero si la oración prolonga su existencia, están dispuestos a intentarlo. Pero solo pasan por los movimientos, no creen en realidad, por lo que quizás Dios acabe ahogando a los gigantes que realmente rezan, porque no es auténtico. En la versión de los rollos del Mar Muerto, Marwe incluso ha visto preocuparse por su comida y su vivienda, su pan y su vivienda, más que por cualquier otra cosa, lo que nos muestra que no le importa tanto la destrucción que ha causado, solo se preocupa por sí mismo. Pero cuando pensamos en los ángeles caídos que impregnan a las mujeres mortales, nunca se nos dice realmente cómo son la descendencia que hemos criado. Algunas ideas sugieren que, de una manera bastante morosa, los gigantes surgieron de las heridas de la mujer, y que están allí, completamente crecidos y listos para causar una escena. Otros proponen ideas de que los maridos de estas mujeres, los hombres mortales, hicieron un esfuerzo por criarlas, pero que finalmente fueron intimidados por las criaturas, o simplemente se resintieron de ellas por no ser de su propia descendencia. Vénganlos para recibir a los ángeles que están tan lejos de los gigantes,
y se sugiere que cuando los ángeles vieron lo feos que eran sus descendientes gigantes, se volvieron a la cola y huyeron. Pero en el caso de Marwe, sabemos que está en comunicación al menos una vez con su padre angélico Barraquel. Es Barraquel quien interpreta uno de los sueños de Marwe y planta la semilla de que todo está mal con lo que han estado haciendo y que según la versión de los rollos del Mar Muerto, también sufrió las mismas visiones. Se podría decir que esto fue al menos algún semblante de instinto paternal de los observadores, ya que Barraquel se encarga de advertir a su hijo de que las visiones no son benignas. Ahora bien, esto no quiere decir que Barraquel deba ser nominado para el premio Padre del Año, simplemente por advertir a Marwe del peligro, pero parece hacer un poco más que cualquier otro de los observadores por sus hijos gigantes. Curiosamente, mientras los gigantes hablan de sueños, es curioso que en la versión de los rollos del Mar Muerto, Oyo tuvo un sueño de una virgen que dio a luz, y aunque se dice sin descuido, y como medio para anunciar el significado de los sueños, nosotros como lector sabemos que sueña con la Virgen María. Y el bebé que sería Jesús es un poco engañoso de presagiar, pero también es bastante eficaz en ser irónico. Oyo y Oya creen que los sueños están reservados para Azazel, en la versión original de los rollos del Mar Muerto. Azazel siendo el observador en el libro de Enoch responsable de enseñar al hombre a hacer armas y a librar la guerra. Azazel en realidad es objeto de un considerable escrutinio en el libro de Enoch, y a pesar de no ser especificado como un observador que impregnó a nadie, aunque probablemente lo hizo, en realidad termina asumiendo más culpa por todo el incidente que el líder Simyasa. Azazel incluso se gana un tipo especial de infierno en el Dordeley, una prisión clandestina a la que es desterrado después de ser derrotado por el arcángel Rafael. Algunos podrían decir que enseñar al hombre a luchar con armas y compartir los secretos del cielo era una transgresión mucho peor a los ojos de Dios que tomar a las mujeres mortales. Al ver a Azazel convertirse en una especie de chivo expiatorio para todo el episodio del libro de Enoch, tiene sentido por qué los gigantes creían que Azazel también les encajaría la cuenta y que estos sueños que tenían eran reservados para él. Durante estas discusiones nos dieron a conocer a un gigante en particular, cuyo nombre incluso yo me sorprendió al ver aquí. Gilgamesh fue el primer hombre en llegar a la Tierra. Se desconoce si es el mismo Gilgamesh del gran épico samaritano, o si es simplemente un homónimo, pero es probable que, considerando la singularidad del nombre, los escritores del texto ciertamente tuvieran cierta conciencia de la mitología cercana oriental y posiblemente incluyeron a Gilgamesh, que era conocido como un gigante en su propio épico, para proporcionar cierta validez al texto. Mani, que se inspiró en gran parte en la mitología iraní antigua, habría estado muy feliz de utilizar a Gilgamesh en la versión manakiana, considerando que sus raíces se encontraban en el antiguo Irán y Mesopotamia. A la manera típica de Gilgamesh, es fuerte y puede derrotar prácticamente a cualquier mortal en una pelea. Pero aquí incluso comparte dudas sobre la lucha contra los cielos. Esto es probablemente hecho por los escritores originales para mostrar que si alguien tan grande como Gilgamesh temía al Dios bíblico, todopoderoso de los cielos, entonces el hombre común debería también. Por supuesto, si consideramos la epopeya real de Gilgamesh y la mitología mesopotámica en general, veremos que Gilgamesh no tiene miedo de nada ni de nadie, y probablemente sea más que capaz de beber el diluvio enviado por Dios y escupirlo de nuevo. En la versión de los rollos del Mar Muerto del libro de los gigantes, también vemos a Gilgamesh como una figura de autoridad, una persona que convence a Oya de que el juicio que están viendo en sus sueños no está destinado a ellos, sino a los hombres mortales, los gobernantes de la tierra. Considerando que el padre de Oya era Semyasa, el líder de los vigilantes, es natural suponer que Oya sería el líder de los gigantes. Por supuesto que no es así, y considerando que son las palabras de Gilgamesh las que calman los sentimientos de Oya y los otros gigantes,
Se podría sugerir que este era el líder. Con todos estos sueños que se llevan a cabo y atormentan a los gigantes, fue solo cuestión de tiempo antes de que a alguien se le ocurriera una sugerencia. La sugerencia es una ortodoxa, sin embargo. Consultando a Enug, evidentemente los gigantes conocían a Enug, lo que sugiere que la fama de Enug en ese momento era bastante significativa, especialmente en un momento en que el mundo estaba básicamente en turbulencia. También refleja la desesperación de los gigantes de que se convirtieron en Enug, un humano en primer lugar. Los gigantes acordaron enviar a Marwe para conversar con Enug, aunque su viaje a Enug es bastante único. Nos hicieron creer que se trataba de un viaje cósmico a través de los reinos, por el cual Marwe debía pasar por el sol para llegar al lugar desierto, donde se encuentra Enug. Creciendo por el libro de Enug, sabemos que Enug se encuentra en algunos lugares peligrosos, ya que es transportado casi interdimensionalmente por los ángeles. Así que encontrar a Enug en el libro de los gigantes en un lugar desierto no es tan inusual como podría parecer. En cualquier caso, en mi versión, describí a Marwe simplemente volando por el cielo, un atributo que se aplica a los gigantes en la versión de los rollos del Mar Muerto. También podría tener sentido que, debido a que sus padres podían volar como ángeles, los gigantes también mantenían parte de su capacidad. También nos da un pequeño fragmento de información en la que Enug advirtió a Marwe de su vuelo, advirtiéndole que no volara demasiado cerca del sol. Es posible que, a pesar de haber ganado conciencia en esta versión de la historia y haber establecido cierta civilidad entre sí, los gigantes todavía eran ignorantes de los caminos del mundo, y por lo tanto no comprendían realmente los peligros del sol y volando demasiado cerca de él. Después de que Marwe le preguntó a Enug sobre los sueños, no le dieron una respuesta inmediata, sino simplemente una promesa de que comunicaría con Dios en su nombre en un esfuerzo por encontrar una respuesta. Ahora se muestra que Enug intenta interceder con Dios en la versión de los rollos del Mar Muerto, pero no tiene éxito. Lo único que Enug es capaz de ofrecer es prácticamente la misma tableta que recibió de Dios en primer lugar, que determinó el sombrío destino de los Vigilancia. Sin embargo, hay alguna esperanza de salvación sugerida a través del arrepentimiento, algo que espero mostrar en mi versión a través de la eventual deferencia de Marwe. Es a través de esta tabla que los gigantes también se dan cuenta de la flot que Dios enviaría, y entienden que solo a través de la oración y el arrepentimiento pueden esperar evitarla. Es esencialmente aquí donde la versión de los rollos del Mar Muerto deja de lado, de hecho, y termina abruptamente, que no se siente particularmente satisfactoria. La versión manaquiana, por su parte, al menos por lo que sabemos, intenta continuar la historia. Veamos a Oya y Marwe, así como a los observadores y Yasa, conversando sobre las armas, quizás deliberando si usarlas contra los cuerpos celestiales o quizás de alguna manera usarlas contra la flor. De hecho, también vemos Oya y Marwe que se deshacen, aunque no podemos estar seguros de por qué esto es así, a partir de los fragmentos. En mi versión, intenté cubrir esta brecha sugiriendo que Oya vio razón en luchar contra Dios, y Marwe encontró sabiduría en acudir a su favor. En cualquier caso, es probable que algunos gigantes se pusieran del lado de Oya y otros del lado de Marwe. La manada se dividió en la versión manaquiana. Los gigantes se describen como prometiendo reformarse y pidiendo misericordia. Y Enoch está presente para recordarles que todavía tendrán que responder por lo que han hecho, ya sea que se hayan arrepentido o no. Es probable, sin embargo, que los gigantes nunca se arrepientan verdaderamente como ya se especifica, y probablemente solo se arrepientan en un esfuerzo por salvarse, no porque se arrepientan. Cuando el arcángel descendió del cielo para exigir la venganza de Dios, como vemos en el libro de Enoch, el libro de los gigantes de Manaquia muestra a los gigantes haciendo feroz resistencia. Oya y Aya se muestran luchando contra los ángeles,
Y aunque no se dice explícitamente, tenemos la sensación de que los dos hermanos tienen su propio, y son capaces de superar la venganza de Dios, al menos por un tiempo. Los otros gigantes, presumiblemente los que se rindieron a la oración, no se salvan del carnage, y parece evidente que a pesar de sus mejores esfuerzos por reconciliarse, son rechazados y sacrificados. El libro de Enoc presenta esto como lo que hizo el arcángel Gabriel, que fue específicamente encargado de encaminar a los gigantes, mediante lo cual usó algún poder etéreo para hacerles enfrentarse entre sí. A partir de los fragmentos del libro de los gigantes, Gabriel no está directamente involucrado en la matanza, y se nos hace creer que el arcángel Rafael tuvo una participación más directa en la neutralización de los gigantes. Mientras tanto, en el libro de Enoc, vemos que Rafael es el responsable de derribar a Azazel y entregarlo en cadenas al Doerdeile, donde está encarcelado para siempre. Al igual que con el libro de Enoc, el libro de los gigantes sugiere que aquellos gigantes que no fueron destruidos por los arcángeles fueron arrastrados y ahogados en el diluvio. El elemento más llamativo del libro de los gigantes es la aparición del Leviatán. De hecho, esto no ocurre en la versión de los rollos del Mar Muerto, pero es prominente en una versión manaquiana. Es difícil decir de dónde muchos obtuvieron esta idea, y en cierto sentido, parece una especie de fanficción, simplemente por su vivididad. Ciertamente es característico de las imágenes enoquianas, con ángeles luchando entre sí, y la guerra celestial desempeña una gran parte de la narrativa general. Pero se podría argumentar que muchos estaban tratando de establecer un final definitivo y posiblemente épico para el libro, una recompensa gigante que dejó al lector emocionado y sorprendido. Pero, por desgracia, se podría decir que la tentación de muchos fue demasiado ambiciosa, porque la conclusión de la historia deja una vez más mucho que desear. Se nos dice que después de la muerte de Aya ante el Leviatán, Oya lucha contra el monstruo marino y el arcángel Rafael, pero en el apogeo de la batalla, desaparecen. La conclusión nos lleva a creer que Dios simplemente llevó a los tres a los cielos, tal vez decidiendo el resultado de la batalla él mismo, o volviéndose tan impaciente que quería que terminara y terminara con él. En mi versión, separé el encuentro de Oya con Leviatán y el arcángel, para que la pelea pareciera más justa, aunque Oya terminara siendo apuñalado en la espalda. También reemplacé a Rafael con Gabriel, que esperaba que fuera obvio al soplar la trompeta, ya que esperaba hacer esto más en línea con la tarea de Gabriel en el libro de Enoc, donde dirige los Nefilim por su cuenta. Al final de la historia, nos hacen creer que los gigantes han sido derrotados, que el diluvio ha restablecido el orden en el mundo y que ninguna parte de su familia queda para repoblar y restablecer la normalidad. Sin embargo, en mi versión, he extraído más de la leyenda enoquiana, que parece sugerir que mientras los gigantes, o Nefilim, expirieron físicamente, sus espíritus vivieron en el reino mortal y se volvieron resentidos, incluso malvados. El libro de Enoc no nos proporciona detalles específicos de lo que hacen estos espíritus, o cuál es su propósito ahora, pero se cree que son nefastos, y desean causar problemas a los humanos como lo hicieron en su forma física. En el momento en que se escribieron estos textos, los gigantes no estaban reservados para el reino de la mitología, no, para los esenios, un pueblo judío místico de la antigüedad, que se creía que habían enterrado muchas de sus obras en las cuevas Qumran del Mar Muerto. Los gigantes fueron una vez reales, y las historias presentadas aquí se creía que de alguna manera habían transcurrido realmente. Los gigantes de este relato habrían desempeñado un papel importante en los primeros días de la humanidad, un obstáculo que se debe superar con seguridad, y otra capa de peligro que el hombre tendría que haber navegado. Los gigantes también proporcionan una razón más pragmática de por qué fueron inundados en primer lugar. En efecto, sabemos que esto no fue un acto de destrucción sin sentido por parte de Dios, sino un medio para limpiar el pecado del hombre,
pues se había preocupado por los actos cometidos por ellos, pero con la inclusión del libro de Enoc y el libro de los gigantes, tenemos un sentido mucho más informado de por qué nuestro diluvio tuvo que ser enviado en absoluto. Aunque tanto la versión del rollo del Mar Muerto como la versión manaquiana del libro de los gigantes difieren, ambos mantuvieron el mismo sentimiento. Ambos plantearon la idea de que los ángeles podían actuar de forma independiente como nosotros. Ambos coincidieron en que los gigantes eran un producto profano de la mezcla entre ángel y mujer. Y ambos enfatizaron la amenaza muy poderosa que los gigantes tenían en un tiempo. Como siempre, chicos, si os ha gustado el episodio de hoy, los Faggots muertos dan un pulgar al video. Los Faggots muertos se suscriben a más contenido como este. Hasta la próxima vez. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Próxima.